Vamos a empezar la clase de hoy, que es la clase número 3. Hemos estado viendo, como está en el slide que estamos en pantalla, hemos recorrido la primera etapa, que era la historia de cómo surge la terapia cognitivo-conductual. Vimos el primer afluente a este modelo terapéutico, que es el conductismo, desde su versión más moderna, el neoconductismo, donde vimos lo que se refería al condicionamiento clásico, al condicionamiento operante y al condicionamiento de aprendizaje social. Hoy nos vamos a referir a la otra corriente afluente a la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia cognitiva. Como vemos en el gráfico, tenemos todo el aporte del conductismo, llegamos al conductismo radical, conductismo metodológico, que era el de Skinner, y vamos a ver cómo empiezan a aparecer los modelos ya más contemporáneos. Los primeros fueron los de Eysenck en Inglaterra, y luego lo siguió Bandura en el 70. En el 70 también, acá no está en el gráfico, pero hay otro autor que es muy importante, de apellido Mahoney, Michael Mahoney, que sistematiza un poco todo lo que se venía modificando desde el punto de vista de los aportes de la ciencia en cuanto a lo que se llamarían las variables mediacionales, es decir, aquello que el conductismo lentamente pudo ir aceptando, que era la incorporación de aquello que en principio era no observable, y se lo denominan variables mediacionales, que son las que van a introducir de lleno en los modelos originarios de la terapia cognitiva, que ahora vamos a ver hoy dos de estos modelos que fueron los clásicos, el modelo de Ellis y el modelo de Beck, como los aportes clásicos. Así que bueno, acá ya estamos metidos nuevamente en esta evolución de la terapia cognitivo-conductual. Hoy la vamos a sistematizar desde lo que son los modelos cognitivos. Vamos a ver entonces la introducción conceptual. Acá vemos un poco en esta placa cómo esta evolución se tradujo desde un esquema de estímulo-respuesta. ¿Qué placa es? Perdón, si la muestro. ¿Qué placa es? Perdón, el enfoque con la placa 2. Entonces, acá ya estamos manejando el esquema estímulo-organismo-respuesta. Vamos a ver cuál es la relación que se establece entre el pensamiento y emoción, que es uno de los conceptos más claves de la terapia cognitiva, que si bien nunca va a afirmar tajantemente que el pensamiento es responsable de la respuesta emocional, sí le va a dar una prioridad o una preeminencia al pensamiento en cuanto a la construcción de un significado como el determinante de la vida emocional. Es decir, que las personas van a reaccionar emocionalmente de acuerdo al significado que le otorguen a la situación. Por otro lado, vamos a ver la diferencia entre lo que llamamos psicología cognitiva y lo que son las terapias cognitivas, porque hay una diferencia importante, porque la psicología cognitiva es una psicología proveniente del campo de la academia, proveniente del campo de la psicología general, que se dedica al estudio de los procesos, el modelo de procesamiento de la información, donde va a hacer hincapié en funciones como la atención, el procesamiento propiamente dicho,
la clasificación y el almacenamiento de la información, que es lo que denominamos la memoria. Esto tiene poca influencia en lo que es a la terapia cognitiva, que la terapia cognitiva surge básicamente de un modelo clínico. Nosotros no tenemos que olvidarnos que los primeros grandes teóricos y exponentes de la teoría de la terapia cognitiva provienen del ámbito del psicoanálisis y eran psicoterapeutas, es decir, la terapia cognitiva nace como terapia y tiene un desarrollo distinto al de la psicología cognitiva. ¿Bien? Bueno, y entonces ahora nos vamos a ir metiendo en estos dos exponentes, como decía Albert Ellis, con la terapia racional emotiva, que luego se le va a agregar la C, actualmente la conocemos como la terapia TREC, porque es terapia racional emotiva conductual. Y por otro lado, la corriente propiamente dicha de Aaron Beck con su terapia cognitiva, que muchas veces la van a encontrar como las siglas de TC, que a veces se confunden con terapia conductual, si tienen la misma denominación. Y luego, bueno, vamos a cerrar la clase de hoy con la intervención en cuanto a lo que es el abordaje desde un punto de vista técnico desde la terapia cognitiva. Bien, vamos a pasar a la otra entonces. Acá vemos un poco más claramente esto que hablábamos respecto a el pasaje del conductismo, estímulo-respuesta, a lo mediacional, donde entra a jugar el organismo en la segunda de las variables. Partimos de una situación, hay un organismo receptor de esa situación, que ahí serían las variables mediacionales. Luego van a estar las conductas componentes, es decir, las respuestas propiamente dichas. Y por último, las consecuencias que esta respuesta genera en la situación. Que es la respuesta desde el punto de vista de la consecuencia es muy importante para entender la fenomenología del comportamiento humano, porque la consecuencia tiene un carácter de retroalimentación, de feedback sobre el resto de la estructura comportamental, es decir, sobre las variables mediacionales y las conductas que le modifican. Entonces, lejos de ser una estructura lineal como está representada acá en el gráfico, es una estructura más bien circular, donde están permanentemente estas cuatro variables: situación, variables mediacionales, conductas componentes y consecuencias, interaccionando en forma, digamos, permanente. ¿Bien? Ahora, dentro de las variables mediacionales, ¿qué serían? ¿O qué elementos serían los que tendríamos en cuenta dentro del modelo cognitivo? Vamos a tener, obviamente, los pensamientos, vamos a tener las creencias, los esquemas cognitivos, los sesgos y las emociones. Todos estos elementos que no son observables y que históricamente fueron cuestionados en términos de que, más allá de si existían o no, no eran estudiables desde el punto de vista científico, se fueron redefiniendo en conceptos de tipo operacional, observables en sus manifestaciones, que hacía que se los pudiera tomar desde el punto de vista del empirismo, que es la base, digamos, científica de todo lo que hace a la teoría, a la terapia, ¿cómo se llama? A la terapia cognitivo-comportamental. Entonces, nos vamos a ir adentrando hoy en estas variables mediacionales que, junto con las conductas componentes, constituyen el núcleo grueso
con lo cual vamos a trabajar dentro de la terapia. Bien. Así como vimos que había un paradigma desde el conductismo, también existe un paradigma desde lo cognitivo-conductual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una serie de elementos que han participado en la conformación de esta modalidad terapéutica. El primer elemento que tenemos es el cambio desde el mismo interior del conductismo. Es decir, como hemos ido viendo, desde ese esquema estímulo-respuesta va evolucionando para ir incorporando elementos no observables y haciendo que los elementos mediacionales surjan y pasen a ser incorporados. Las teorías psicosociales cognitivas desde el punto de vista experimental y desde el punto de vista del aprendizaje social, como vimos la clase pasada respecto a Albert Bandura, que fue su iniciador, las teorías cognitivas de la personalidad, acá vamos a tener a distintos exponentes, donde partimos de autores como Eysenck en adelante, que los vamos a ir viendo en sus aportes de personalidad. La psicología experimental del procesamiento de la información, que esto era lo que hace unos minutos atrás les decía que pertenecía al campo de la psicología cognitiva. En esto sí hace su aporte. ¿Cómo vemos el aporte de la psicología cognitiva? Y lo vemos, supongamos, en cuestiones, en las consideraciones del orden de las funciones atencionales, por ejemplo. Es decir, cómo funciona la atención selectiva, cómo hace que el estímulo sea discriminado desde la atención en base a su significado, y ese significado construido, digamos, desde todo ese mecanismo de procesamiento que estudia precisamente la psicología cognitiva, todo lo que es el procesamiento cognitivo, nos da elementos para, digamos, el entendimiento de las conductas humanas. Y por último, las terapias racionales, que serían estas que estamos por empezar a tratar hoy, la de Albert Ellis y la de Beck, como las terapias fundantes del ala cognitiva de esta terapia, y que ponen su eje central en el pensamiento, en el análisis del pensamiento y en el análisis de las distorsiones que se pueden generar dentro del pensamiento, que se traducen luego con errores de tipo interpretativo que dan lugar, desde el punto de vista de la teoría cognitiva, dan lugar a las manifestaciones erróneas o manifestaciones patológicas dentro del campo de lo emocional. Bien, sigamos entonces. Bueno, acá hacemos una pequeña consideración sobre lo que es la psicología cognitiva del procesamiento de la información, de la que hablábamos recién. Fíjense que acá los aportes están muy diversificados, al estilo de la Gestalt, de Bartlett, de Piaget, de distintos autores, y con esta salvedad que la aplicación de estos aportes a la clínica directa son escasos. Esto hay que irlo reconsiderando un poco, porque en realidad, a partir de la articulación de la psicología cognitiva con la neurociencia y lo neurocognitivo, se empieza a generar un caudal de conocimiento donde lo que empezamos a ver cómo los procesos cognitivos tienen directa intervención en la construcción de los significados y en la participación de muchas patologías. Todo esto lo hemos empezado a ver a través de los aportes de la neurociencia en las distintas enfermedades
que van dando lugar los procesos neurodegenerativos, como el Alzheimer y demás, pero que se ha ido extendiendo, digamos, a otro tipo de estudios. Por eso ahora tenemos una posibilidad de hacer una evaluación neurocognitiva de la depresión, o una evaluación neurocognitiva de los trastornos de la ansiedad, y donde vemos fallas específicas sobre el funcionamiento cognitivo de la persona, y ahí es donde arroja información interesante los aportes de la psicología cognitiva, ¿no? Desde el punto de vista atencional, desde el punto de vista de la memoria, desde el punto de vista del procesamiento de la información, del lenguaje, etc. Bien. Por ahí la definición, podemos ver básicamente cuál es la tesis básica de la psicología cognitiva. Es que entre el estímulo y la respuesta hay estructuras que son procesos cognitivos que transforman en forma activa la información que recibe y guían la respuesta. Estos mecanismos de base cerebral no son conscientes, aunque el resultado sí puede serlo. Es decir, acá vemos la articulación que vamos haciendo ya con las neurociencias, la psicología cognitiva y su proyección en la psicología cognitiva desde el punto de vista de la terapia, que articula ya con pensamiento y emoción. Bien. Vamos entonces a entrar en el tema de las terapias racionales. Tenemos dos para considerar: la terapia racional emotiva y la terapia cognitiva. Ambas terapias comparten una misma base, que es la idea sobre el origen de las perturbaciones emocionales. Ambas sostienen la misma tesis de que las perturbaciones emocionales no son generadas por las situaciones que vive la persona, sino que son generadas por el significado, la interpretación que esa persona construye de la situación, del significado de la situación. En eso ambas coinciden, y ambas tienen la misma convergencia sobre los distintos aportes que veíamos hace unos minutos sobre la psicología social cognitiva, sobre la psicología cognitiva propiamente dicha, y ambas terapias, tratan de reproducir el modelo experimental clínico, por lo cual la técnica, las estructuras de las sesiones terapéuticas tratan de respetar el modelo experimental, es decir, poder generar hipótesis dentro de las sesiones y los mecanismos de validación o de convalidación de esa hipótesis. O sea que trata de reproducir el mismo modelo, y por eso la articulación y la convergencia con la terapia de la conducta proveniente del conductismo, porque ambas comparten esa misma intención. Cabría por ahí señalar que, bueno, en la intención coinciden, en los resultados no tanto. Es decir, el basamento experimental que tiene la terapia de la conducta es bastante más diverso, superior, con más cantidad de investigaciones hechas, que las terapias cognitivas, donde muchas veces los marcos experimentales, los marcos de demostración empírica de los postulados, no están tan sólidamente armados y dan lugar más a un carácter un poco más impreciso de algunas de las conclusiones, no en cuanto a la elaboración teórica, no en cuanto a la coherencia de la teoría, sino en cuanto al aval demostrativo de eso que sostienen, es decir, dónde están las pruebas, llamémosle así, de aquello que sostienen, ¿no? En ese sentido,
terapia conductual tiene más soporte, más aval desde el punto de vista de los trabajos científicos de demostración de los enunciados que la terapia cognitiva. Bien. Acá es un poco esto que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, cómo este paradigma cognitivo tienen una base experimental no tan sólida como lo conductual, y las influencias del desarrollo de la terapia cognitiva en su más importante caudal no provienen de la psicología experimental cognitiva, provienen de otro tipo de aportes. Y la diferenciación entre lo que es la terapia cognitiva con la psicología cognitiva, que es lo que habíamos hoy visto. Vamos a ver entonces cómo el paradigma cognitivo, hoy decíamos que a través de sus dos representantes más importantes, tenían elementos en común por los cuales ambas teorías pertenecían al campo del desarrollo de la terapia cognitiva. Una es el centrar la intervención en la modificación de los mediadores cognitivos de la conducta y no en las conductas mismas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ambas teorías, ambas terapias racionalistas van a centrarse sobre los componentes mediacionales y no sobre la conducta. Van a trabajar sobre el pensamiento, sobre el significado del pensamiento, sobre la validez de los pensamientos, sobre la influencia del pensamiento en la generación de determinadas emociones. Es decir, van a estar más afines a lo que estamos acostumbrados a hablar y manejar en psicología, no tanto en la conducta, sino básicamente en estos procesos mediacionales. Y ambas aceptan la validez de las técnicas y los modelos explicativos a través de los datos empíricos y experimentales. Es decir, esto es un ámbito, es muy importante, porque más allá de que aún las teorías cognitivas no tengan esa solidez experimental que pueden tener las de la terapia de conducta, al adherir a los mismos principios permiten generar un único modelo, un único paradigma junto con la terapia de la conducta, porque ambas terapias comparten esta afiliación al dato empírico y experimental. Sí. Vamos a ver algunos de los supuestos de la terapia cognitiva. Las personas responden a representaciones cognitivas del ambiente más que a acontecimientos per se. ¿Esto qué quiere decir? Que más que estar respondiendo al hecho en sí objetivable de la situación, responden a la construcción de representaciones cognitivas de esa situación. Esas representaciones cognitivas después vamos a ver que tienen una alimentación mucho más amplio que el tema perceptivo visual, que es el de la incorporación de la situación a través de los órganos sentidos, sino que toda esa información que se recibe va a estar sujeta a un procesamiento interno que tiene que ver con factores ligados a lo genético, ligados a lo vivencial, a la historia de la persona. Es decir, hay una cantidad de elementos que hacen que en esa percepción del hecho externo se modifique y se construya un significado que puede ser más compartido o menos compartido con el resto de las personas, ¿no?
hasta llegar a ser a situaciones totalmente singulares la interpretación que se le da. Este aprendizaje está mediado cognitivamente, es decir, hay un acto de conocimiento y es la que media esa cognición, la que está entre, que genera las disfunciones emocionales y conductuales sin que se afirme lo que decíamos hoy, una relación lineal de qué es primero y qué es después. En ningún momento, ninguna de las teorías cognitivas sostienen de que hay una linealidad, que el pensamiento determina la emoción y que la emoción determina la conducta. No. Pero en la práctica sí hay un énfasis en el pensamiento como el mediador cognitivo por excelencia, generador del resto de los elementos que participan. Luego dice, al menos algunas cogniciones o formas de cognición pueden ser evaluadas objetivamente. Esto es muy importante porque es lo que da el pie precisamente a la situación experimental que permite el compartir con otros observadores la evaluación de una conducta. Es decir, al ser la conducta objetivable, la conducta al ser ciertos elementos de la cognición, ciertos elementos mediacionales cognitivos objetivables, ¿esto qué quiere decir objetivables? Que yo puedo definirlos operacionalmente, cosa de que pueda de alguna manera mostrar cómo ese elemento cognitivo se está manifestando para que yo lo vea objetivamente como existente. El cambio cognitivo puede cambiar los patrones disfuncionales de las emociones y de las conductas. Bueno, este es un supuesto muy caro, muy esencial a las terapias cognitivas, donde entienden que, bueno, que el proceso disfuncional del comportamiento de la emoción puede ser modificado a través de la intervención en el pensamiento y en la construcción que ha hecho la persona del significado. Y por último, bueno, que los métodos, tanto cognitivos conductuales, de cambio terapéutico, son deseables, pudiendo quedar integrados en el modelo cognitivo-conductual, es decir, están avalados desde una ética, que las técnicas de intervención son válidas desde el punto de vista, digamos, de su práctica, que no están reñidas con una ética. Bien. Entonces tenemos las terapias cognitivas, la de Albert Ellis como antecesora a la de Beck por unos pocos años. Y vamos a ver acá un poco cómo el pensamiento y la emoción, que parecería ser la aseveración implícita en los distintos trabajos de la terapia, de la psicología, de la terapia cognitiva, vemos que en realidad el segundo, por eso hay una flecha, la segunda parte del gráfico muestra, digamos, cómo es la relación entre el pensamiento con el comportamiento y con la emoción, como un circuito absolutamente circular e interactivo permanente, y no como un pensamiento que conduce a la emoción, sino circular, que a su vez está sujeto a otro tipo de influencias, ¿no? Es decir, otro tipo de influencias a que nos referimos. Que bueno, que además de estos tres elementos, el pensamiento, el comportamiento y la emoción, hay elementos de tipo genético, elementos de tipo químicos, elementos de tipo socioambiental, que participan, digamos, en la generación de esta dinámica de pensamiento, comportamiento y emoción. Bueno. Vamos a ver un poco una diferenciación que hacemos en terapia cognitiva, que es con respecto a la cognición en sí misma.
La cognición en sí misma no es una actividad homogénea, sino es una actividad que permite ser diferenciada en distintos elementos. Básicamente, hay tres elementos que podemos observar en el análisis de la actividad cognitiva. Está lo que llamamos los hechos cognitivos, que son los pensamientos e imágenes que podemos ir identificando en una actividad introspectiva, en nuestro flujo de conciencia. Tener un determinado pensamiento en la cabeza o tener una determinada imagen, eso es un hecho cognitivo. Por otro lado tenemos los procesos cognitivos. Los procesos hablan de la manera en que automática o inconscientemente procesamos esa información. Es decir, estos hechos cognitivos de los que hablamos quedan sujetos a procesos que generan transformaciones en esos hechos cognitivos. Entonces vamos a encontrar una transformación, una combinación de elementos, una manipulación. Y por último tenemos las estructuras cognitivas. Las estructuras cognitivas son suposiciones tácitas, creencias, compromisos y significados que influyen en las formas habituales de interpretación. Es decir, que si vamos del primero hacia el último, vamos a ir encontrando distintos fenómenos, en distintos productos, llamémosle así, que dan cuenta de estas diferenciaciones, como ser, vamos a tener en primer lugar los pensamientos, como decimos las imágenes, que se van a traducir en ciertos subproductos que son los procesos cognitivos, los generan esos subproductos. Por ejemplo, vamos a tener algo que es muy importante en la técnica y en el uso de la terapia cognitiva, que es el análisis de los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos derivan, es una actividad, digamos, un resultado, perdón, de estos procesos cognitivos que estamos hablando. Ahora, estos procesos cognitivos que utilizaron hechos para generar pensamientos automáticos son, a su vez, estos pensamientos automáticos resultado de ciertas estructuras que son fundantes de la actividad cognitiva de la persona. Algo así como el lente con el cual cada uno miramos, donde tenemos distintos elementos que conforman las estructuras cognitivas. Tenemos las creencias, tenemos los esquemas, tenemos tenemos básicamente esas dos, pues ya después tendríamos los pensamientos automáticos que entran en los procesos cognitivos. Las creencias, así como los esquemas, son estructuras que inducen a que los hechos cognitivos sean transformados en una determinada dirección. Esa direccionalidad se la da el segundo de los elementos, que son los procesos cognitivos. Es decir, los procesos cognitivos serían nutridos en su generación por hechos psicológicos, pensamientos, imágenes, etc., y por estructuras cognitivas, como las creencias, los esquemas, que harían, digamos, entre ambos una suerte de alimentación a la producción de los pensamientos automáticos como una de las actividades transformadoras de los procesos cognitivos. Bien, esto ahora lo vamos a ir desplegando para ver después un poco cómo funcionan cada una de estas, especialmente lo que se refiere a procesos cognitivos. Bien, vamos a entrar
a ver la primera de las escuelas, de los modelos cognitivos que surgieron, el primero de ellos en el año 55 a través de Albert Ellis, quien desarrolla un supuesto básico del cual construye todo su modelo. El supuesto básico habla de que los problemas emocionales responden o tienen en su base un procesamiento de tipo cognitivo, es decir, un patrón de pensamiento irracional, que lo va a denominar creencias irracionales. Es decir, él va a decir, las emociones disfuncionales, es decir, las emociones desadaptadas, son resultado de creencias irracionales por parte de la persona. ¿Qué serían estas creencias irracionales? ¿En qué estarían conformadas? Bueno, por un lado, son empíricamente falsas. Esto quiere decir que cuando se las pone a verificación, a demostración, se demuestra que no son verdaderas. Son disfuncionales porque pueden producir patología y tienen un carácter de automatismo que se disparan en forma involuntaria o inconsciente por parte del sujeto. Es decir, que entonces las creencias irracionales vamos a obtener que se demuestra empíricamente que no son ciertas, son disfuncionales porque producen patología y son automáticas porque son independientemente de la voluntad consciente de la persona. Ellis desarrolla un esquema en el cual explicita su modelo que está basado en 5 elementos que se los denomina con una letra cada uno de ellos. El primero es lo que denomina los acontecimientos activadores, es lo que correspondería en planos más tradicionales a la noción de estímulo y en planos más modernos serían los antecedentes al comportamiento. Entonces tenemos los acontecimientos activadores, luego las creencias racionales o irracionales que pueden tener las personas, es decir, pues las creencias no son todas irracionales, ¿no? Es decir, hay creencias que son racionales, lo que pasa es que esas creencias racionales no producen disfunción. Luego tenemos las consecuencias emocionales, es decir, acá vamos a encontrar con emociones que produjeron esas creencias, ¿no? Si yo creo que debo de ser, que uno siempre en la vida tiene que ser exitoso y no puede fallar, no puede tener equívocos o fracasos, cuando yo esté ante un hecho que no me confirme ese cumplimiento positivo de la creencia, voy a desarrollar una emoción negativa. Puede ser la tristeza o puede ser el miedo, ¿no? Que va a ser de mi familia, o que soy un fracasado, no sirvo, etcétera, etcétera. Entonces esas serían las consecuencias emocionales. Y luego viene el debate. El debate es el someter a prueba la creencia, que Ellis va a tener la concepción socrática del debate, donde él va a manejar la pregunta, es decir, ¿qué es lo que a usted le hace creer o pensar tal cosa? Para lo cual, en ese debate, va a haber que ir generándole pruebas. La persona tiene que ir generando pruebas de su creencia. O uno puede generar experimentos o situaciones para que desconfirmen esa creencia. Es el momento del debate, es el momento de la validación empírica
de la verdad o falsedad de la creencia por parte de la persona. El resultado de la desmentida de la creencia, de la comprobación de que esa creencia no es correcta, va a tener efectos, tanto en el plano de la emoción como en el plano del comportamiento de la persona. Estos entonces serían los 5 pasos que vamos viendo como acá vemos un pequeño ejemplo de cómo se podría analizar una situación. Por ejemplo, un caso de divorcio, que sería el antecedente, es decir, sería la situación de activación, ¿sí? Entonces, la persona piensa, como se trata de un hombre, ella me necesita, no puedo dejarla, tengo que cumplir con mis promesas. Esa situación de pensar de que no está cumpliendo con la promesa de continuidad de su pareja, le genera sentimientos de culpa y tristeza. Entonces, luego viene la confrontación. La confrontación sería cuál es el pensamiento que la persona podría contraponer, ¿no? Supongamos un pensamiento donde el tema del sentimiento que la otra persona puede tener es algo que le pertenece a ella, es algo propio, que la persona no puede cambiar su felicidad por la de esa persona, que si bien él cometió un error en contraer matrimonio con esa persona, eso no necesariamente le induce a tener una situación desgraciada de sufrimiento. Este debate interno es lo que va a llevar, en caso de que él confirme este pensamiento, a un sentimiento de menos culpa, de alivio de la tristeza, ganas de continuar con su nueva relación, etc. Es decir, este proceso es un proceso que uno dice parecería muy sencillo, pero no es para nada sencillo, porque esto es lo que da lugar precisamente a que las personas recurran en un pedido de ayuda a una terapia. Porque cuando la persona empieza a tratar de hacer este recorrido, que casi diríamos, bueno, es un recorrido en sentido común, es la persona que, ¿de qué parte? Parte del hecho, parte del activador conductual, en este caso del divorcio, si está pensando en su situación de divorcio, ¿y qué lo lleva a pensar en su pareja? ¿Y qué lo lleva a pensar en su pareja? De que, bueno, que él se casó, contrajo un compromiso, que se va a separar y no lo va a cumplir. Es decir, todo ese proceso, la persona puede iniciar espontáneamente. El tema es todas las... y acá volvemos a este esquema de análisis experimental que hablábamos en las clases anteriores, cuando decimos, bueno, esa sería la variable dependiente, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasa con todas las variables independientes que juegan? Y eso es lo que da lugar a los distintos sentimientos, a las distintas emociones, a la culpa, al enojo, es decir, todas las cosas que se van cruzando que hace que la persona de pronto quede agotada, o quede paralizada, quede enredada en el conflicto y no pueda avanzar en ninguna dirección, y ahí es donde, bueno, muchas veces surge el pedido de ayuda, que es la terapia. Es decir, a veces con la terapia cognitiva y la cognitiva conductual se ha hecho así cierta injusticia producto de un prejuicio, ¿no? Que es esto de decir, si es claro, si es planteado de una forma sencilla, no puede ser cierto, no puede ser eficiente, no puede servir. Es decir, como que para que sirva tiene que ser algo muy complicado, muy difícil de entender, muy arrebasado. Y en esta práctica terapéutica lo verdadero es lo sencillo. Es
sencillo en su formulación, no quiere decir que sea sencillo en su realización. Esto que vemos en forma tan lineal recién de este ejemplo, quizás a la persona le lleva años poder llegar a armar una estructura lo suficientemente flexible y saludable para poder continuar con su vida. Le decimos, y por ahí elaborar esto le lleva años. Y bueno, elaborar es eso. Acá también tenemos un concepto de elaboración por detrás. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que la TREC, esta es la teoría racional emotiva conductual, tiene ciertos principios. El debate científico-filosófico, que es el elemento nuclear. El autorregistro, que es muy importante, y esto lo va a continuar en toda la terapia cognitiva, vamos a ver en Beck y continuadores de Beck y demás. El autorregistro es algo que, por lo menos en nuestra cultura, en nuestra sociedad argentina actual, cuesta bastante introducir ese hábito en los pacientes, que es el del autorregistro. En la próxima clase, cuando veamos evaluación y veamos las distintas formas de evaluar, etc., vamos a ver que esto del autorregistro tiene un papel muy importante, tanto en la etapa de diagnóstica como en la etapa propiamente dicho de la terapia. Y las personas no tienen el hábito del autorregistro. Muchas veces ese hábito no está practicado porque también hay un no saber cómo hacerlo, ¿no? Es decir, eso también otra de las cuestiones que en terapia cognitivo-conductual necesitamos desarrollar como terapeutas en cuanto a habilidades, ¿no? Que es la didáctica. La didáctica es esencial en los tratamientos cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque la persona tiene que entender, la persona tiene que aprender acerca de su condición, y uno tiene que ser claro, tiene que ser muy, para la redundancia, muy didáctico, para que la persona pueda entender cada cosa que estamos planteando. Porque ahora vamos a ver que uno de los fundamentos de la terapia cognitivo-conductual es lo que llamamos el empirismo colaborativo. El empirismo colaborativo, que es el trabajo junto con el otro, donde lo que hacemos es ya desde el inicio, lo que en otras modalidades terapéuticas llaman la alianza terapéutica, este momento donde se conviene con el paciente en una, ¿cómo se llama? En un trabajo de equipo en el cual hay una diferenciación de los roles, porque no es que en la terapia los dos vamos a hacer lo mismo. Yo, terapeuta, tengo un rol, vos, paciente, tenés otro. Algunos ha definido como que, bueno, vos, paciente, sos un experto en vos mismo, y yo, terapeuta, soy un conocedor de recursos y de formas para generarte experiencias donde vos puedas irlas practicando y generando nueva información. En esa suerte de alianza es donde transcurre la terapia. Entonces, para que esa persona pueda participar realmente, tiene que entender. Y uno, para entender, tiene que volverse maestro, pero no maestro sábelo todo, el maestro que yo le voy a enseñar cómo vivir a la persona. No, no se trata de ese tipo de docencia. Se trata de que la persona entienda lo que está haciendo, lo que le está pasando, por qué se le proponen determinadas actividades. Y eso, bueno, tenemos que romper varios mitos que por ahí tenemos metidos en la cabeza, ¿no? Así como que el terapeuta tiene que ser pasivo, tiene que escuchar, como que el terapeuta no tiene que influir en el paciente, como que el terapeuta no puede ser activo y directriz. Es decir, hay una cantidad de no
que están asociados a lo que es un terapeuta, que vienen de otras concepciones, de otras metodologías, pero que no es necesariamente esta, ¿no? Es decir, en la terapia cognitivo-conductual, el terapeuta es activo, el terapeuta es explícito, el terapeuta busca la didáctica a través de la comparación, no está prohibido el ofrecerse como ejemplo, es decir, en esto como ejemplo, no ejemplo a seguir, sino en la ilustración de determinado modelo conceptual. Es decir, hay una cantidad de cosas que, uno tiene que hacer un proceso en esta terapia de ajuste del ser terapeuta. Por eso también sucede de que hay personas que se sienten cómodas trabajando con este modelo y otras que no. Así como a uno le pasa que puede estar cómodo trabajando así y no de otra forma, es al revés también, ¿no? Lo cual es totalmente aceptable. Entonces, estamos con los autorregistros, estamos con los ejercicios en la imaginación o fantasía racional emotiva. En esto, el tema de generar o el inducir la actividad imaginativa ya viene de los antiguos parámetros del condicionamiento operante. Cuando se trabaja con la desensibilización sistemática, lo que hacíamos era, frente a una persona que experimentaba determinados niveles de ansiedad producto de un condicionamiento, ¿qué hacíamos? Le generábamos imágenes, le ayudábamos a construir imágenes vinculadas a su respuesta ansiosa y proponíamos la relajación como mecanismo de inhibición recíproca, al estilo de lo que hablábamos de Wolpe, dentro de los psicólogos post-watsonianos, cuando entran a jugar ya más los factores más psicológicos en la terapia de la conducta. Wolpe que decía, bueno, a ver, si juntamos el elemento ansiógeno junto con la relajación, en ese choque simultáneo es donde la ansiedad empieza a reducir. Entonces, hay que exponer a la persona a ese estímulo de ansiedad. Nada más que en vez de hacer una estimulación en vivo, hacíamos una estimulación desde la imaginación. Ya desde esa época se empezaba a usar la imaginación en psicoterapia. Los ejercicios de exposición emocional, que es parte de lo mismo, pero sujeto ya a una exposición a partir de la propuesta de determinadas actividades con la persona. Esa exposición emocional, creo que fue la clase anterior que hablamos un poquito de lo que son las tareas intercesión. Las tareas intercesión están muy vinculadas a esto de la exposición emocional. Lo que vamos a buscar es que la persona se somete a una exposición y que pueda vivenciar la respuesta emocional, soportarla y luego llevarla registrada a su sesión de terapia para poderla evaluar y trabajarla, ¿no? Esta exposición ahora cada vez tenemos como más elementos para someter a la persona a la exposición. Ustedes saben que hay muchos trastornos de la ansiedad que están ligados a situaciones donde la exposición es difícil. Es decir, no sé, si viene una persona que es de oficio soldador y trabaja soldando en grúas a 30 metros de altura y la persona desarrolló una respuesta ansiosa o una fobia a semejante conducta, digamos, frente a estar expuesto a la altura y desarrollar una respuesta ansiosa, es muy difícil generar una exposición desde lo real, y entonces
bueno, lo que recurríamos siempre era el punto anterior, a lo imaginario, ¿no? Es decir, bueno, ahora nos vamos a ir ubicando en una situación donde usted está trabajando, piensa en su trabajo, está en la grúa donde trabaja, ¿no? Y bueno, y lo íbamos llevando, bueno. Eso hasta hace unos años era el único recurso que teníamos. Ahora tenemos otros, y algunos mucho más potentes y mucho más versátiles, que lo podemos adaptar mucho mejor a las situaciones sintomáticas de los pacientes. Uno de ellos, por ejemplo, es el uso de la realidad virtual, es decir, nosotros podemos colocar virtualmente a la persona en la situación temida o en la situación que le despierta ansiedad, con un nivel alto de exposición y sin tener que estar en la situación física o no teniendo que recurrir, sin tener que recurrir a la imaginación, porque ustedes saben que la imaginación tenía un problema en su práctica clínica, que no todas las personas tenemos la misma capacidad imaginativa. Hay personas que directamente les resultaba imposible meterse en la situación, no podían imaginar la riqueza de elementos necesarios como para... Y la desensibilización sistemática que trabajaba con eso, y que trabaja con eso, obliga de alguna manera a la vivencia profunda por parte de la persona de la situación para que sea efectivo la relajación. Si la persona no está metida plenamente en la situación, la relajación, por más que se logre en términos de técnica de respiración, no produce el efecto clínico que queremos. En cambio, por ejemplo, la exposición a través de realidad virtual, sí, porque genera otro grado de realismo y nos da, como les digo, otro tipo de oportunidades, como este ejemplo de la grúa, la persona tiene miedo a volar, es decir, ya no necesitamos que se imagine que está despegando el avión, no, la ponemos a través de las herramientas de la realidad virtual, la ponemos en esa situación. Y esto va en un desarrollo sumamente avanzado y rápido. Hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de una profesora que vino a Buenos Aires de la Universidad de Valencia, que es la encargada del Laboratorio de Psicología y Tecnología en la Universidad de Valencia, y ella comentaba de las últimas experiencias que se están haciendo en Europa en psicología con realidad virtual. Y una de las experiencias que contaba es el entrenamiento de terapeutas a partir de ponerlo en la personalidad de otro. Supongamos, ella decía, estamos trabajando la habilidad comunicacional del terapeuta, que el terapeuta aprenda a ser asertivo en sus interpretaciones, que sea seguro, que sea claro, ¿no? Entonces, lo ponemos en el lugar, supongamos, de Carl Rogers o de Sigmund Freud, y tenemos una aplicación hecha desde ese personaje, donde la persona está en el contexto en que atendía, y que se logra con eso, que en verificaciones posteriores, supongamos se hace un entrenamiento de 10-15 días con ese tipo de aplicación y después se hace una verificación, bueno, ¿qué pasó con la persona? La persona tiene un cambio conductual en relación a las características que tenía la aplicación. Esto lo han llevado a hacer en experiencias ya no solo de entrenamiento como de terapeutas, sino lo han hecho en generación de comportamientos ecológicamente positivos, ¿no? Entonces, supongamos, trabajaron con una aplicación que la persona se ubicaba en el lugar de un pez, ¿no? Y era un pez en la situación virtual. Y así se lo trabajaba distintos días en forma repetitiva, y después lo que se evaluaba, supongamos, cuál era su conducta hacia la naturaleza, hacia el mar, y ¿qué se veía? Que había conductas diferentes a las anteriores al entrenamiento,
en cuanto a un mayor cuidado, una mayor comunidad con los elementos de la naturaleza. Es decir, lo que se va viendo es que, bueno, este tema de la realidad virtual está permitiendo meterse con muchísima profundidad en la psicología y con perspectivas sumamente interesantes, porque permite trasladar, digamos, la vivencia del practicante, del paciente, de quien fuera, a una situación en la cual sería muy difícil ubicarlo. Fíjense que si a uno lo tratarían de hacer imaginar que fuera un pez y que estuviera en el mar, no todo el mundo se podría ubicar en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, a eso está este tema de lo que es el ejercicio de la exposición emocional. También, bueno, en este ejercicio de exposición emocional hay otra serie de consideraciones con respecto a la práctica terapéutica de la exposición, pero que, bueno, nos vamos a derivar mucho si me pongo a hablar de eso. Y por último, bueno, tenemos las técnicas conductuales, ¿no? Las técnicas conductuales serían específicamente las acciones que se derivan de ese análisis, del debate de las consecuencias emocionales y que tiende a la corrección. Es decir, acá es donde viene, digamos, la contraposición conductual, es decir, que proponemos a la persona desde el punto de vista del comportamiento para generar no solamente un resultado, sino una consecuencia, lo que veíamos hoy, que sea de retroalimentación para el esquema y lo permita modificar, es decir, que permita generar cosas nuevas. Bien. Acá tenemos, voy un poquito más rápido para poder entrar en texto. Las creencias irracionales, todo este material está subido al campus, o sea, lo tienen ustedes. Las características distintivas de las creencias irracionales, según Ellis, tienen que ver con el absolutismo y el dogmatismo, es decir, el absolutismo en términos de que todo se valora en términos extremos, ¿no? Es decir, la creencia irracional siempre es blanco o negro, siempre es una u otra. Y el dogmatismo, que es la formulación de la creencia siempre en términos de un tendría que, un debería que, tiene que ser así, es decir, un carácter, como dice la palabra, dogmática. Entonces el absolutismo y el dogmatismo tienen las dos características de estas creencias irracionales que trabaja Ellis. Ellis, cuando habla del análisis de las creencias irracionales, él dice que hay que seguir las reglas del método científico. Cuando estamos con un paciente y analizando su creencia, tenemos que seguir las mismas cuestiones que vinculamos con el método científico. ¿Cuáles son? El empirismo, partir del hecho concreto, la lógica, es decir, la coherencia de la creencia que se está planteando, la flexibilidad, la no valoración moral, es decir, la función es poder analizar la creencia sin caer en un moralismo, y el probabilismo de esa creencia, es decir, ayudar a la persona, que esto después se desarrolló mucho desde la terapia cognitiva, esto del probabilismo, que es en relación especialmente a los trastornos de la ansiedad, que es poder ayudar a la persona a diferenciar lo que es posible de lo que es probable. Es decir, el hecho de la posibilidad no habla del nivel de probabilidad. Es decir, generalmente en las disfunciones emocionales la probabilidad es manejada de la misma manera. Es decir, lo que es posible, que puede llegar a pasar, funciona en una probabilidad total, absoluta, ¿no? Ahí vemos el tema del absolutismo de la creencia, ¿no? Entonces, si uno vuela en un avión y un avión se puede llegar a caer, es posible, y sí es posible que un avión se venga abajo, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad?
cuando hay una disfunción emocional, esa probabilidad es al 100%, se confunde con la posibilidad de que caiga. Bueno, esos elementos son los que están presentes en la creencia y con los que hay que trabajar. Bueno, acá hay algunos ejemplos de creencias irracionales típicas. Tengo que ser querido y aceptado por todas las personas que considero importante. Debo sentirme a gusto siempre y es catastrófico y terrible si las cosas no salen como yo quiero. La felicidad o infelicidad humana tienen causas externas y no hay nada que yo pueda hacer para controlar mis emociones. Si algo me afectó en algún momento, me va a afectar para toda la vida. Si cedo en un desacuerdo es porque no tengo personalidad o carácter. Supongo, hay infinitas creencias. Estas son algunas y por ahí son las más comunes que encontramos en la clínica. Bueno, acá vemos un poco lo que hablábamos hoy cuando nos referíamos a los hechos cognitivos y lo que serían el proceso cognitivo y las estructuras. Es decir, los pensamientos automáticos son resultados de creencias y esas creencias son resultados de esquemas. En esta secuencia es donde se genera el error cognitivo. Esto da lugar a la matriz y significado de los valores personales, es decir, las personas construyen estos pensamientos automáticos a partir de las creencias y de los esquemas. El pensamiento automático es casi la unidad de análisis en la terapia cognitiva, es el hecho más próximo a la conciencia y es el hecho más operativo. Por eso, si alguien quiere desarrollarse como terapeuta cognitivo, una de las cosas que tiene que aprender es analizar los pensamientos automáticos. Es como si en el psicoanálisis me dijera, bueno, tenés que aprender a trabajar con la asociación libre. Bueno, en terapia cognitiva tenés que aprender a trabajar con los pensamientos automáticos. Esa es la unidad de trabajo inmediata que tiene un terapeuta cognitivo. Algunas características de los pensamientos automáticos tienen forma visual o verbal, es decir, puede ser algo que vemos o algo que pensamos en palabras. Son fugaces, difíciles de identificar y de recordar, ocurren como por reflejo, son relativamente autónomos, tienen estilo telegráfico y anteceden al disparo de las emociones. Esto es siempre en una forma sumamente veloz, por eso requiere de un cierto entrenamiento aprender a captarlo, el pensamiento automático, y a captar la emoción que le sigue a la aparición del pensamiento. No son resultados del razonamiento y la reflexión, involucran mayor distorsión de la realidad que otro tipo de pensamientos, aparecen como razonables y plausibles para la persona, por eso son pasan tan desapercibidos, porque tienen generalmente una estructura que lo hace muy similar a un tipo de pensamiento elaborado, ¿no? Entonces es como que pasan de largo. Esto es muy importante, es idiosincrático no solo al individuo, sino al tipo de diagnóstico. Es decir, el análisis de los pensamientos automáticos de una persona nos permite empezar a hacer hipótesis diagnósticas con respecto a qué tipo de cuadro psicopatológico podría estar afiliada esta persona, al cual podría pertenecer desde el punto de vista diagnóstico. Porque hay características específicas de cada patología en relación acá podemos ver cómo se relaciona el significado del pensamiento y la emoción negativa. Supongamos,
un pensamiento que tiene como significado el sentirse deprivado, el pensarse deprivado, deficiente o derrotado, va a dar lugar a la tristeza. Entonces, cuando una persona nos está comunicando que se siente triste, lo que tenemos que pensar es que hay algún pensamiento automático asociado a la tristeza que tiene que ver con alguno de estos elementos. Con la ansiedad hay una sobreinterpretación de la experiencia de peligro. Por eso vamos a ver la tristeza y como la ansiedad corresponden en un grado distorsivo a diferentes patologías, ¿no? Ya sea patología de tipo depresiva o patología de un trastorno de ansiedad. En el caso de la ira, las ideas sobre ser abusado por otras personas o injusticia. Ese sería el significado. Vamos a ver entonces un poco, por último, cómo la terapia cognitiva nos ocupamos de los errores cognitivos que serían los resultados de los pensamientos automáticos, ¿no? Y acá tenemos un número importante de distintos errores de tipo cognitivo, lo que es la abstracción selectiva, la inferencia arbitraria, la adivinación del pensamiento. Esto en el material que tienen de lectura están explicados cada uno de ellos. No me voy a detener ahora en explicar cada uno de ellos porque serían muy básicos. Tenemos entonces los pensamientos automáticos por un lado y por otro los esquemas y las creencias que serían los filtros que dan lugar a procesar la información de tal manera que termina en un pensamiento automático. ¿Sí? ¿Qué serían estas creencias? Son supuestos básicos, como ser reglas o fórmulas a las cuales se le da una comprensibilidad al mundo, un sentido. Es una matriz de significados y de valores personales y determina cómo el individuo transforma las percepciones en cogniciones, evalúa y modifica su conducta, interpreta así sus experiencias. Es decir, las creencias van a ser entonces el colorido por el cual después aparecen los dibujos de determinado color, ¿no? Es decir, los pensamientos automáticos, podríamos, si los comparamos con dibujos, podrían ser un pensamiento automático es una mesa, un pensamiento automático es un auto, un pensamiento automático es una casa, y son todos rojos. Ese color rojo lo dio la creencia. El pensamiento automático le da esa singularidad al pensamiento. Bien, equiparándolo hacia objeto, podríamos decir eso. Un pensamiento automático es como una casa, un auto, y que el color es compartido por la creencia. Entonces la creencia le da el valor común a distintos tipos de pensamientos automáticos en una persona. Supongamos una persona que tiene una creencia respecto a la injusticia del mundo hacia él, que no se le comprende, que va a dar distintos productos, distintos pensamientos automáticos que van a estar todos orientados o catalogados en ese enunciado de la creencia. Sí, estamos ahí parando. Bueno, vamos a parar acá, pero lo vamos a retomar la próxima. Vamos a tomar un pedacito de clase, por ahí la clase próxima la vamos a hacer un poquito más larga, porque sería importante que veamos ahora la concepción de Beck, porque Beck fue dentro de uno de los fundadores del modelo cognitivo, de psicoterapia cognitiva. Su obra gira en torno de los trastornos de la ansiedad y la depresión. Entonces me gustaría que veamos un poco cómo a través del modelo cognitivo se explicita y se trabajan trastornos vinculados al estado de ánimo, como puede ser la depresión o la ansiedad,
Y entonces ahí sí, una vez que veamos eso, que nos podrá llevar una media horita más de clase, pasar al último tema, que es el de la evaluación, que de alguna manera, si bien habría muchísimo más para ver de evaluación, por lo menos entender cómo los dos modelos, el conductual y el cognitivo, se instrumentan al momento de la evaluación para conocer la conflictividad del paciente, la dinámica del paciente, la sintomatología del paciente, y desde ahí poder proyectar la planificación de la terapia de acuerdo, digamos, a las distintas técnicas, las distintas herramientas que surgen desde el modelo cognitivo o del modelo conductual, que van aplicados, digamos, a el modelo de la terapia cognitiva conductual, ¿no? Así que, bueno, continuamos el sábado que viene, si les parece. Gracias. Nos vemos entonces.